Ha sido un rato desde que he hecho uno de estos, así que vamos a retomarlo con una historia clásica, Edipo Rey. Y sin nada más que decir, comencemos. Ok, nuestra historia empieza delante de un palacio en Tebas, la antigua Grecia. Este palacio le pertenece a Edipo, que es el rey de Tebas. Allí frente al palacio había un grupo de personas lideradas por un sacerdote de Zeus, que le pedían ayuda a Edipo, pues la peste asolaba la ciudad. Las cosas iban muy mal en Tebas, porque la peste había aparecido hace algún tiempo y nadie sabía por qué. Edipo les dijo que envió a su cuñado Creonte a la morada pítica de Febos. ¿Y qué es eso? Ese es un lugar real, de hecho. Es el oráculo de Delfos, que se encuentra justamente junto a una villa llamada Delfos, junto al monte Parnaso. A los griegos les gustaba bastante esos temas de la adivinación. Creonte volvió y les dijo que, para arreglar la cosa, tenían que desterrar o matar al asesino de Layo, el anterior rey de Tebas. Allí hacen una pequeña mención a la historia sobre cómo la esfinge antes asolaba la ciudad y sobre cómo iba preguntándole acertijos a la gente y si no podían resolverlos los mataba, y sobre cómo Edipo, al responder el acertijo de la esfinge, hizo que finalmente se arreglara el problema, pues la esfinge se murió. Y es por eso que Edipo es el rey de Tebas ahora. Entonces Edipo decide intentar averiguar quién es el culpable. Les dice que, si saben algo, por favor que se lo digan. Él desterrará al culpable y recompensará al que tenga información sobre eso. En este punto Edipo y Creonte ya se metieron al palacio, y el coro le dice que Tiresias el adivino debe saber algo al respecto. Y Edipo justamente llamó a Tiresias de antes. Y cuando Tiresias llega está bastante perturbado. No quiere decir Edipo lo que ha visto en sus visiones, no quiere decirle a Edipo la verdad. Edipo se pone bien molesto y presiona a Tiresias para que le diga lo que sabe, y él le confiesa que Edipo en realidad fue el que mató a Layo. Edipo no se lo cree y se pone furioso, y Tiresias le sigue contando que el asesino es Tebano, pero no lo sabe, y que también tuvo hijos con su madre y que mató a su padre. Ya Edipo lo manda a chingar a otro lado. Allí Edipo se psicosea bastante porque cuando entra Creonte, Edipo le dice que en verdad él fue quien mató a Layo y que sobornó a Tiresias para que le diga esas cosas, que era un conspirador y que quería usurpar el trono. En ese momento Yocasta entró y se confundió mucho. Edipo le dijo que Creonte hizo que el adivino mintiera, pero Yocasta le dijo a Edipo que no, que es posible que el adivino también se haya equivocado, porque a Layo le dijo que lo mataría su hijo, pero en su lugar lo mataron unos ladrones en la región de Fócide. Edipo preguntó por más detalles y se asustó mucho porque él hace años mató a un hombre y sus compañeros con esa descripción, justamente en la región de Fócide. Era mucha coincidencia, así que Edipo decidió que si había un sobreviviente de ese ataque, lo mejor era traerlo para hablar con él. Fue entonces que llegó un mensajero que le dijo a Yocasta que Pólibo, rey de Corintio, murió y ahora Edipo, como su hijo, sería rey. Edipo se alegró y le dijo esto al mensajero también, que como Pólibo, su padre, había muerto allá en Corintio, eso quiere decir que la profecía de Tiresias, que decía que Edipo mataría a su padre, era falsa, o que al menos Tiresias se había equivocado. Entonces el mensajero hace algo muy loco y le revela a Edipo que sí, Pólibo era su padre adoptivo, y le cuenta esa historia de que hace muchos años recibió a Edipo bebé de otro servidor de Layo, y como Edipo tenía los pies hinchados porque al parecer los tenía amarrados por una cuerda, entonces lo llamó Edipo y entregó a Edipo a Pólibo. A Edipo le dio mucha curiosidad conocer su origen y pidió que traigan a ese servidor que mencionó el mensajero. Pero Yocasta se alteró muchísimo y se fue. Le pidió por favor, le rogó a Edipo que deje de preguntar. Y entonces finalmente trajeron al servidor de Layo que mencionó el mensajero. Y aquí es donde las cosas se ponen locas, porque el servidor nos va a explicar todo. El rey Layo había recibido esta profecía de Tiresias. Su hijo iba a matarlo a él e iba a tener hijos con su madre. Así que Layo, en su sabiduría, decidió que lo más responsable sería matar a su hijo. Así que, para no ensuciar sus manos, Layo entregó a Edipo bebé al servidor para que él en su lugar lo mate. ¿Qué pasó? Que el servidor no mató a Edipo,
sino que lo entregó al mensajero, que en ese entonces era un pastor, para que se deshiciera del niño. Y entonces el bebé pasó de el mensajero a Pólibo, porque el rey Pólibo no tenía hijos. Y así es como Edipo se fue criando pensando que era el hijo legítimo de Pólibo, cuando en realidad era el hijo de Layo y de Yocasta. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Es que, si recuerdan, cuando Edipo se volvió loco y mató a Layo, dejó un sobreviviente. Y ese sobreviviente es el mismo siervo que está contando la historia ahora mismo. Postdata, Edipo no se volvió loco de verdad, sino que Layo y sus compañeros lo insultaron cuando estaba en medio del camino, así que se enojó mucho. Es ahí cuando todos los presentes en la habitación se horrorizan porque se dan cuenta de lo que ha pasado en realidad. Allí Edipo tiene una crisis existencial que se pondrá aún peor porque le dan la noticia de que Yocasta en su ausencia se ha suicidado y entonces Edipo ya está acabado, está mentalmente frito, adiós. Y entonces Edipo decide que para no sufrir más o para sufrir menos, se va a apuñalar los ojos, se los va a cortar para que no vea el mal que ha causado en el mundo. Edipo, gritando y sufriendo, pidió al pueblo y a Creonte que lo destierren cuanto antes, pero pidió despedirse de sus hijas, Ismene y Antígona. Y claro, Edipo está llorando y despediéndose, pero no puede ver las caras de sus hijas, ya nunca más. Y Edipo lo único que piensa en esos momentos es que le pide a Creonte que cuide a sus hijas y que nunca les falte esposo ni nada, para que vivan más felices que él, que su padre. Finalmente Creonte hizo que entrara al palacio. Era hora de discutir sobre el destino final de Edipo. Y ahí se termina la obra. Edipo, el que no creía al adivino ciego Tiresias, fue el que acabó ciego al final de la obra para poder ver toda la verdad. Y con esto terminaríamos. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.